En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Señores, lo que está ocurriendo en Venezuela es de unas proporciones y de un potencial de tragedia inigualable. Lo que va a ocurrir en Venezuela solo Dios lo sabe, pero va a ocurrir y va a ocurrir muy pronto. Lamentablemente la dinámica que la política venezolana traía, la unidad de la mesa, todo se truncó con la intervención del Papa Francisco, que resolvió mandar su delegado para proteger a Nicolás Maduro y para intentar que la oposición venezolana cejara en su empeño de rescatar al país. Venezuela en este instante no tiene moneda. Maduro, que es un loco y un impenitente, insiste en que la culpa la tiene el imperio. El imperio es culpable del 800% de inflación del país. El imperio es culpable de la baja de la producción petrolera de casi 3,5 millones de barriles por día a 2.100.000 barriles diarios. El imperio es culpable de la ruina de la producción en el campo venezolano. El imperio es culpable de la ruina de cuántas empresas manufactureras que han tenido que cerrar sus puertas porque no tienen posibilidades de seguir trabajando en Venezuela. El imperio es culpable de todo lo que pasa en Venezuela. Pero sea el imperio o sea sin el imperio, Venezuela va a explotar. Eso es inevitable. La gente tiene hambre, se muere literalmente de hambre. Y si va a los hospitales se sigue muriendo porque en los hospitales no hay medios quirúrgicos ni hospitalarios ni de ningún tipo para atender a los pacientes. Los médicos hacen cuanto pueden, pero pueden muy poco ante la carencia absoluta de elementos con los cuales trabajar. Venezuela va a explotar. ¿Qué va a pasar en Colombia cuando explote Venezuela? Nadie lo sabe. Como tenemos una Cancillería eminentemente inepta, que no tiene ni idea de cómo anticipar el futuro. Esa es una bomba que nos va a estallar en las manos y de esa bomba no sabemos nada, no nos importa en absoluto porque somos o estamos gobernados por unos ineptos, incapaces de anticiparse al futuro. Pero es que la crisis económica no es patrimonio exclusivo de Venezuela. La crisis económica ya tocó a nuestras puertas. Juan Manuel Santos tuvo en sus manos la mayor bonanza que Colombia ha tenido en 200 años de historia, la bonanza petrolera, compuesta por una instalación que le dejó el presidente Uribe para producir 1 millón de barriles por día, y por un hecho insólito, la alteración de los términos de intercambio que permitió que el barril de petróleo sobrepasara largamente los $100 de precio internacional. Eso significó que durante 3 años recibimos casi $40.000 millones por exportaciones petroleras. Y la pregunta que cualquiera se hace, ¿qué se hizo esa inmensa fortuna? Para una sola respuesta posible: se la robaron. Pero es que al mismo tiempo que se robaban la bonanza petrolera, nos tiraban encima un endeudamiento externo de proporciones insospechadas. El presidente Uribe dejó el endeudamiento en un 43% del PIB y va para 55%. Un endeudamiento feroz. En términos internacionales, el endeudamiento de Juan Manuel Santos es igual a todo el que contrataron los presidentes de Colombia sumados entre Simón Bolívar y Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué se hizo la plata de ese endeudamiento? Se la robaron literalmente. ¿Qué nos queda entonces? Una crisis económica de proporciones incalculables. Hoy el señor superintendente financiero advierte, y lo dice con toda claridad,
En el mes de octubre, la cartera mala, la cartera atrasada de los bancos, ya con las grandes corporaciones, no estamos hablando del microcrédito, ni estamos hablando del crédito hipotecario, no, estamos hablando del crédito comercial corporativo de las grandes empresas del país, subió un 16% en el mes de octubre. Esto es sencillamente una calamidad, porque el que en Colombia se somete a pagar intereses moratorios o está loco o está quebrado. Como aquí no abundan los locos, hay que llegar a la conclusión de que el sistema corporativo colombiano está quebrado. Esa es la verdad. Vamos a terminar este año, señores, con menos del 2% de crecimiento en la economía. Esta economía tiene que crecer por lo menos al 5% para dar oportunidades de empleo, para abrirle campo a una mayor producción industrial, para que haya empleos de calidad. El 2% es una calamidad, que se suma a la del año pasado, donde apenas crecimos al 3% con todos los malabares que hizo el ministro de Hacienda para girar cheques a última hora y para dar la figura o la apariencia de un crecimiento económico menos desastroso. 3% en el 2015, menos de 2% en el 2016, ¿para dónde vamos en el 2017? La situación económica del país es sencillamente lamentable. Los empleos no crecen porque no pueden crecer. Cualquier cosa que diga el señor Perfetti es una solemne mentira. La gente que nos escucha sabe que no hay posibilidades de empleo y que especialmente para la gente joven no hay ninguno. Los jóvenes que llegan a tocar a las puertas de la sociedad y a preguntar ¿qué oportunidades hay para mí?, reciben por respuesta un doloroso, un lánguido, un cruelísimo no hay ninguna posibilidad. Lo único que usted puede hacer es coger sus conocimientos, una maletica e irse de este país. Eso es lo que ha hecho Juan Manuel Santos con la economía colombiana. Eso es lo que nos queda. Y de encima nos van a poner una reforma tributaria para que la gente de medianos recursos, la clase media de Colombia, pague más, para que pague por el robo de la bonanza petrolera, para que pague por el robo del producto del endeudamiento externo, para que pague por todos los platos rotos de este gobierno. Esa reforma tributaria la van a imponer a pupitrazo limpio, a subir 3 puntos el IVA, a que la gente de medianos recursos pague más impuesto a la renta, a que haya más impuestos a los combustibles, que ya no dan más, a subir donde se pueda con tal de tapar un hueco que nadie podrá tapar, porque se les ha olvidado que mayores impuestos teóricos no son mayores recaudos. La famosa curva de Laffer. Cuando suben mucho los impuestos, bajan los recaudos. La situación de Colombia, señores, la que queda al finalizar el año es una situación crítica. Y la proponíamos después de proponer lo que pasa en Venezuela, porque vamos para allá. No se les olvide que son los nuevos mejores amigos. Santos y Chávez, Santos y Maduro son socios en esta tarea de expoliar sus países, de arruinarles sus posibilidades de crecimiento, de robarse todo lo que estos países producían para dedicarlos a la causa de conseguir inauditas lealtades políticas. Inauditas, sí señores, nadie había oído jamás que se hubieran construido mayorías políticas sobre la base de semejantes exacciones a la comunidad que paga los impuestos. Este es el panorama y esto es lo que vamos a enfrentar, no solamente con lo que tenemos, sino con el cumplimiento del famoso acuerdo final con las FARC, que vale un dineral que nadie ha calculado y que se va a cubrir ¿con qué? Con los mayores recursos que van a venir de la inversión extranjera
y de la inversión que saldrá, nadie sabe del cubilete de cuál mago, para que los colombianos produzcan más, vivan mejor, sean más felices, gracias a que ahora sus dueños van a ser los bandidos de las FARC. A semejante exabrupto nos han llevado, pero la crisis económica no da espera. Toca a nuestras puertas y la vamos a empeorar con una reforma tributaria absurda, inequitativa, insoportable. Este, señores, es nuestro panorama cuando estamos empezando los últimos días de este diciembre, los últimos días de este año. Escuchábamos el editorial de Fernando Londoño en La Hora de la Verdad. Son las 7:31 de la mañana.